Son dos clases largas. Voy a poner énfasis en algunas enfermedades que son preponderantes en nuestro medio. Otras voy a pasarlas rápidamente porque no son tan preponderantes en nuestro medio, pero sí existen. Y tienen que tener conocimiento ustedes de que existen. ¿Correcto? La primera enfermedad que vamos a ver es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular del colon es una condición vista fundamentalmente en el colon sigmoides, caracterizada por herniación de la mucosa a través de la pared, acompañada de engrosamiento de la muscular, elastosis de la tenia coli y plegamiento de la mucosa. Esa es la definición más conocida de la enfermedad diverticular. Vean ustedes por qué dije en el sigmoides, porque la mayor parte de divertículos ocurre en el sigmoides. Vemos en este cuadro que el 75% de divertículos ocurre en el sigmoides, el 2% en otras partes del colon, el 1% en el colon ascendente y el 3% en el ciego. Hay pandiverticulitis en el 17% de pacientes. Los divertículos pueden ser congénitos y adquiridos. Congénitos ocurren en el ciego fundamentalmente, son aislados, son únicos y son verdaderos, porque tienen todas las capas de la pared. Los adquiridos son frecuentes, múltiples en todo el colon, en especial en el sigmoides, son falsos, porque no poseen en su pared túnica muscular. En la enfermedad diverticular nos estamos refiriendo básicamente a divertículos adquiridos. Si les preguntan en el examen qué tipo de divertículos son los de la enfermedad diverticular, ustedes deben contestar que son adquiridos. Me mandan un mensaje diciendo que todavía están en práctica, pero ya hemos quedado que a las 11 son las teorías. Etiología o los factores etiológicos asociados a enfermedad diverticular apunten solamente la primera, dieta pobre en fibra. Es el factor etiológico más importante en la enfermedad diverticular. Los demás factores son asociados, aumento de la presión, elastosis, distensibilidad, no son tan importantes como la dieta pobre en fibra. Vean acá los divertículos. Este es un divertículo falso, porque no tiene músculo. Acá en la pared vean que estoy señalando el músculo, y este divertículo no tiene músculo, por lo tanto es un divertículo falso. Si tuviera músculo sería un divertículo verdadero. Términos importantes: diverticulosis se refiere a la enfermedad asintomática. La enfermedad diverticular es la enfermedad con síntomas o sintomática, que va de dolor abdominal a infección severa y puede ser complicada y no complicada. Diverticulitis es la presencia de inflamación o infección simplemente. La diverticulitis ocurre básicamente por la presencia de un fecalito. Es igual a como ocurre la apendicitis. Se obstruye el divertículo, se inflama el divertículo, se extiende al peritoneo adyacente y se tabica finalmente formando absceso o fístula. Y finalmente hay resolución de la inflamación pericólica con presencia de fibrosis. Vean una foto del libro del doctor Romero Torres con abundantes divertículos. Clasificación clínica: estadio 1, enfermedad sintomática no complicada; estadio 2, enfermedad sintomática recurrente; estadio 3, enfermedad complicada. ¿Con qué se complica la enfermedad diverticular? Con hemorragia, absceso, flemón, perforación, peritonitis purulenta, peritonitis fecal, estenosis, fístula y obstrucción intestino delgado por adherencias inflamatorias. Clasificación de Hinkey: es para diverticulitis perforada, para enfermedad perforada. Es importante mencionarlo, no es para toda la diverticulitis, es para diverticulitis perforada. Estadio 1 y 2, abscesos. 1, absceso pericólico; 2, A, absceso distante, pero tratable por el eje percutáneo; 2B, absceso complejo con o sin fístula; estadio 3, peritonitis purulenta generalizada; estadio 4,
peritonitis fecal. Esta clasificación de Hinge ha sido modificada hace pocos años con estadio 1 y 2 abscesos, estadio 3 y 4 peritonitis y estadio 5, eso es lo que está agregado, fístula, obstrucción, sangrado o cuando el paciente presenta inmunosupresión. El diagnóstico depende de la presentación clínica. El procedimiento que vamos a usar depende de la presentación clínica. La historia clínica es sumamente importante para determinar el tipo, severidad y curso de los síntomas. ¿Qué procedimientos utilizamos? Enema de Vario, colonoscopía, exámenes de laboratorio, tomografía, ecografía y radiografías. Para enfermedad no complicada, recuerden ustedes ya, según la clasificación que hemos estudiado, para enfermedad no complicada, se puede usar colonoscopía con biopsia y o enema de Vario. No hay consenso en usar uno y otro. Sin embargo, para descartar adenoma, carcinoma, colitis o Crohn, se usa fundamentalmente la colonoscopía porque permite la biopsia. Cuando la biopsia pues es mandatoria o recomendada, está indicada más la colonoscopía. En general, el enema de Vario ha sido mm, puesto de lado bastante en estos últimos años por la presencia de colonoscopios en muchos centros, muchos gastroenterólogos y cirujanos colorectales como el que habla hacen colonoscopía. Entonces, la gran ventaja de la colonoscopía es que se ve directamente la mucosa del colon y si hay alguna tumoración se le toma biopsia. Y ahí está el diagnóstico en la biopsia. Por lo tanto, más se usa colonoscopía con biopsia que enema de Vario. Para enfermedad sintomática recurrente, la tomografía es el mejor examen. Para enfermedad distribucional complicada, la tomografía tiene sensibilidad y especificidad mayor del 90%. En enfermedad complicada, excepto sangrado, se usa pues la tomografía. Otras situaciones, enfermedad obstructiva aguda, enema contrastado con hidrosoluble, obstrucción crónica, se puede hacer colonoscopía con biopsia y sangrado masivo con colonoscopía, arteriografía y gamografía, después lo vamos a ver mejor. Indicaciones para tratamiento conservador. Primer ataque de diverticulitis no complicada. ¿Por qué? Porque el 50-70% se recuperan sin complicaciones y solamente el 20% desarrollan alguna complicación. Se los he dicho una vez, el que uno sea cirujano no quiere decir que todo se va a operar. Cuando un paciente tiene una enfermedad diverticular en un primer ataque de diverticulitis, se instaura tratamiento conservador. ¿Qué consiste? Casos leves en hidratación oral, antibióticos orales como cipro y metro, antiespasmódicos, anticolinérgicos como el bromuro de propantelina y el clorhidrato de meperidina, es el demerol, que relaja el músculo liso colónico en forma selectiva. Cuando hay casos moderados y severos, el reposo gástrico es importante, la hidratación y antibióticos endovenosos, los mismos que dijimos antes, pero a la avena, analgésicos, petidina fundamentalmente, evitar la morfina. La morfina porque produce espasmo colónico, hipersegmentación y aumento de la presión intracolónica. La cara de elección en enfermedad complicada es la petidina. Es una enfermedad muy dolorosa. Tratamiento conservador, ¿en qué consiste? En enfermedad no complicada, sin ataque agudo, aumento de la fiebre en dieta. Salvo de trigo, que ya muchos de ustedes la conocen porque se usa mucho para estreñimiento, 5 a 10 a 20 gramos diarios. Frutas y verduras, pan integral y cereales, aditivos de volumen, hidrófilos, como la metilcelulosa, el bagazo de espágula y los polvos de semilla de esterculia y psyllium. Los que más usamos son los polvos de semillas de psyllium y esterculia. Es el metamucil o euromucil que se encuentra en el comercio. ¿Existe la simoidomía profiláctica? No. La diverticulosis no se opera, no necesita nada, no necesita ninguna intervención la diverticulosis, menos simoidectomía. Eso está bien claro en todos los libros, en todas las estadísticas, que la simoidectomía profiláctica no existe o no debe realizarse, mejor dicho. Indicaciones para cirugía, al menos 2 ataques de enfermedad diverticular sintomática. La enfermedad sintomática recurrente,
¿Por qué? Porque los ataques recurrentes, el 60% tienen riesgo de complicación. Después del primer ataque en menores de 40 años, inmunosupresión crónica, en las complicaciones crónicas como fístulas, estenosis y sangrado, y cuando no se puede excluir carcinoma concomitante. Entonces tenemos que al menos 2 ataques de enfermedad diverticular es lo que tradicionalmente se ha dicho. Sin embargo, eso ha sido modificado bastante. Sin embargo, para ustedes es suficiente saber eso. La asintomática recurrente definitivamente tiene que operarse y después del primer ataque, menor de 40 años, también discutible. La inmunosupresión crónica no es discutible, siempre se opera después del primer ataque. Y las complicaciones evidentemente que son quirúrgicas. ¿Qué se hace? Se reseca la parte dañada, la parte inflamada, básicamente el colon sigmoides. Vean una foto de los libros del doctor Romero Torres también. En Hinkey 1 y Hinkey 2, que son abscesos, que se hace drenaje percutáneo con guía tomográfica o ecográfica. Seguido, en ambos casos, de colectomía sigmoidea con anastomosis primaria, el Hinkey 1, el Hinkey 2 también puede ser con anastomosis primaria. Hinkey 3, peritonitis, resección de Harman o resección con anastomosis primaria con o sin ostomía protectora. Y Hinkey 4, peritonitis fecal peritonitis fecal, se realiza básicamente el procedimiento de Harman. Tratamientos laparoscópicos sí están aceptados en enfermedad diverticular. La hemorragia diverticular es la causa más importante de hemorragia digestiva baja. El 50% son por hemorragia diverticular. Tenemos que tener en cuenta que la hemorragia digestiva baja es aquella por debajo del 3, más frecuente que la de origen alto, 20% de hemorragia digestiva. La mortalidad es mayor, es alrededor del 11%, pero puede llegar a más, a 21% en pacientes de alto riesgo. La patogénesis es ruptura de un vaso arterial, por eso sangra masivamente. Ahí está el vaso arterial que es erosionado. Puede ser aguda y masiva, que lleva el shock rápidamente, o crónica, que puede ser continua o de presentación episódica. El diagnóstico es difícil por la extensión del colon. Los patrones son los mismos de cualquier hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva masiva su manejo es controversial porque no hay estudios prospectivos relatorizados que indiquen que hay que hacer una u otra cosa. Hemorragia grave autoeliminada es el 20% o 10% que les he dicho. Este 20% va a ser el que va a necesitar tratamiento quirúrgico de emergencia seguramente. ¿Qué métodos diagnósticos usamos? Colonoscopía, arteriografía, gamografía y enema de bario. La colonoscopía tiene la ventaja de ser terapéutica porque se puede usar electrocoagulación, probeta caliente, probeta bipolar, rayo láser, inyección de epinefrina, glis metálicos y el coagulador argón plasma, que es el que tenemos en el Hospital Almenara, donde yo trabajo. La angiografía mesentérica tiene también la ventaja de poder parar el sangrado usando Yelfon o inyección de noradrenalina. De adrenalina para producir, o vasopresina, para producir cierre del vaso y parado del sangrado. Una efectividad del 80%, un resangrado del 50%. La gamografía sirve para el diagnóstico de sangrados pequeños, pero no es terapéutica, es una desventaja. ¿Qué hacemos con un paciente que esté sangrando en forma masiva? Es el 20% de hemorragia masiva e incoercible. 80% ya hemos dicho que para sangrado solo. El 20% continúa sangrando en forma masiva e incoercible. ¿Qué hacemos con estos pacientes? A colectomía total. Es decir, si no tenemos ubicación del sangrado, porque no tenemos a la mano arteriografía, gamografía ni colonoscopía, o porque estos han sido negativos, estamos autorizados a hacer una colectomía
total o subtotal, mejor dicho, debe ser el término total, con hilo recto anastomosis o con ileostomía temporal. Eso es importante porque es todo lo que les he dicho es porque al final vamos a llegar al tratamiento quirúrgico de emergencia. Repito, si no localizamos el sangrado con los exámenes que hemos manifestado, o si no hay los exámenes en un punto determinado del país, tienen ustedes la posibilidad justificada de hacer una colectomía total, o una ileostomía seguramente porque el paciente va a estar chocado. Pólvulos intestinales es sumamente importante porque ustedes cuando vayan al serum y les toque ir a la sierra, a ver bastantes pacientes con pólvulos intestinales. En Estados Unidos es una causa muy incomún de obstrucción intestinal. En otros países es muy frecuente. En nuestro país se debe al dolicomeacolon andino, produciendo el bóbulo de sigmoides en los Andes de América, consecutivo, como dije antes, al dolicomeacolon andino, que es una característica adquirida sobre 3.000 metros del nivel del mar. Adquirida porque recordemos que hay un megacolon congénito, que es de la enfermedad de Hirschsprung. Ese no lo vamos a tocar en este momento, lo van a tocar seguramente en cirugía pediátrica. El dolicomeacolon andino es una característica, como dije anteriormente, propia de los Andes sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hay zonas endémicas, además de enfermedad de Chagas, que hay que diferenciarla del dolicomeacolon andino, como Brasil, Argentina, zonas bajas y tropicales de Bolivia. Ahí ocurre el bóbulo del sigmoides como complicación del megacolon chagásico. Hay que diferenciar el megacolon andino del megacolon chagásico. ¿Por qué? Porque en el Perú, en Arequipa y en Moquegua hay un poquito de Chagas y hay megacolon chagásico. Entonces hay que diferenciar el megacolon andino del megacolon chagásico. ¿Correcto? La torsión o vólvulo es cuando un asa intestinal gira alrededor de su eje mesentérico, ocurriendo el dolicomeacolon volvulado. Frecuente de obstrucción intestinal, a mayor altura, mayor obstrucciones intestinales. Más es en Juliaca, en Puno y en La Paz. La patogénesis es en general oscura, la mayor parte de pacientes tienen son agricultores, ancianos o de edad adulta, tienen problemas a veces los pacientes, problemas médicos y psiquiátricos, el seguimiento crónico está asociado, la gran incidencia mostrada en Europa del Este, Asia e India, África e India es debido a la presencia de una dieta muy alta en residuo. Factores predisponentes al lóbulo de sigmoides de la altura, aumento de longitud y diámetro del sigmoides, dolicomegasigmoides. Los habitantes de la altura tienen dolicomegacolon. Esto ha sido corroborado por mediciones en cadáveres, hechos por Warner y Oviedo en Bolivia y Escudero, Macario y Álvarez en el Perú. El segundo factor etiológico, factor predisponente a la aproximación de los extremos del asa sigmoidea por proceso inflamatorio crónico del colon, mesosimoidectomitis retráctil. Es decir, si asociamos el dólico megasigmoides a la mesosimoiditis retráctil, vamos a tener un bóbulo del sigmoides. Como tercer factor se habla un poco de hipotrofia intestinal, sin embargo no es relevante en este momento. Factores desencadenantes del bóbulo de sigmoides en la altura, la ingesta abundante de fibro residuo y la ingestión de fermento. Esto origina la torsión o ovulación del colon sigmoideo predispuesto por aumento del tamaño y aumento del ancho. Las ovulaciones se presentan con más frecuencia en los meses de cosecha, mayo y junio, y de siembra, septiembre y octubre. Acá pueden ver ustedes un sigmoides, un dolicomega sigma, bastante grande, ocupado toda la pelvis y parte del abdomen.
Ven acá cómo se tuerce la rotación inicial alrededor del eje mesocólico en 180 grados. Posteriormente se gira y se tuerce en 360 grados y ocurre estrangulación, la complicación más temida. La clínica es en personas adultas, más de 50 a 70 años, 80% son hombres, 70% son agricultores y presentan síntomas clásicos de obstrucción intestinal. Las imágenes radiográficas, la más conocida es la de grano de café, que la pueden ver ustedes ahí. El tratamiento no quirúrgico consiste en la devolvulación. Siempre hay que intentar el tratamiento no quirúrgico antes de operar a los pacientes. Y se puede realizar la devolvulación con enema evacuante o mediante endoscopía, con la devolvulación transrectal endoscópica o usando el colonoscopio. Acá vemos la devolvulación transrectal endoscópica, el paciente en genú pectoral, se pone el proctoscopio, se desvolvula y el paciente será operado en la misma hospitalización de preferencia. Se puede usar el colonoscopio también. Tratamiento quirúrgico. Es una emergencia quirúrgica y no se puede realizar preparación mecánica del colon. Antibiótico profilaxis sí es mandatoria. Y habrán hecho ustedes en sus clases de antibióticos qué antibióticos se prefiere usar en el manejo de patología quirúrgica colorectal. Procedimientos. Hay 3 procedimientos que podemos realizar. Cuando el paciente esté en buenas condiciones generales, asa sigmoidea sin sufrimiento vascular, distorsión, sigmoidectomía y anastomosis terminal. Si el paciente está en buen estado general o mal estado general, asa sigmoidea con signo de sufrimiento vascular, distorsión, sigmoidectomía y colostomía lomiculis. Si el paciente está en mal estado general, extenso sufrimiento vascular, gangrena extensa, se hace distorsión, sigmoidectomía y colostomía a Lojarmo. Complicaciones pueden ser generales y locales, ahí las tienen. La mortalidad operatoria normalmente es de 12%. Cuando el colon está no viable, llega al 53%. Unas palabras de megacolon chagásico, solamente algunas palabras. Yo nunca he visto un megacolon chagásico en Lima, pero cuando se habla de Chagas, se puede mencionar de que existe Chagas en Arequipa y en Moquegua. Poco, pero existe. Entonces tenemos la obligación de diagnosticarlo bien y tratarlo bien. Ya saben ustedes la historia de la adquisición del megacolon chagásico, o de Chagas, la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas ocurre por el Triatoma infestans, la chirimacha que transporta a el Trypanosoma cruzi y produce la tripazonomiasis. La tripazonomiasis daña fundamentalmente el corazón, los músculos, el esófago, colon, uréteres y vejiga, produciendo miocarditis, megacolon, megaesófago. Megacolon es lo que nos interesa conversar en este momento. Sus complicaciones del megacolon chagásico son fecaloma y vólvulo del sigmoides. Los dos son quirúrgicos, se caracterizan por la resección de cada uno de ellos. Estas son las complicaciones, fecaloma y vólvulo, y su tratamiento es quirúrgico. No hay respuesta a los laxantes o enemas, son pacientes que deponen o hacen deposiciones cada 15, 20 días y después ya no hay respuesta a los laxantes y enemas. Cuando ocurre fecaloma o vóvulo de sigmoides, está indicada pues la cirugía. Pólipos colorectales y poliposis. Sumamente importante mencionar los pólipos, ¿por qué? Porque los adenomas, que son pólipos, van a cáncer. Está demostrado que la mayor cantidad de cánceres de novo, cánceres colorectales de novo, ocurren por transformación maligna de los pólipos adenomatosos. ¿Qué es un pólipo?
es la proyección bien circunscrita de la superficie epitelial intestinal. Puede ser pediculado o sésil, de tamaño variable, 1 a 2 milímetros o más de 10 centímetros. Puede ser hiperplástico, jamartomatoso y adenomatoso. Nos importan de estos el adenomatoso. El hiperplástico y el jamartomatoso rara vez van a cáncer, pero pueden ir. Los que sí van a cáncer son los adenomas, los adenomatosos. Este es un pólipo, bastantes pólipos, cientos de pólipos. Este es un pólipo pediculado, por ejemplo. Si estuviera él solito, qué fácil sería manejar al paciente. Entra a un colonoscopio, se pone una asa de polipectomía y se reseca, se coagula la base y sale el pólipo. Y se acabó. Sin embargo, el problema ocurre cuando son sésiles, como en este caso, no tienen cuello. Entonces los gastroenterólogos con experiencia le ponen adrenalina en la base, los elevan y también los sacan. Lesiones prebenignas, los neoplásicos o adenomas. Llamamos pólipos neoplásicos a los adenomas. Son lesiones prebenignas con potencial de desarrollar el cáncer colorectal. 5 a 8% tienen displasia severa en su diagnóstico y 3 a 5% son cáncer invasivo. Adenomas son de tres tipos: tubulares, 65-80%, túbulos vellosos, 10 a 25%, y vellosos, 5 al 10%. Riesgo de carcinoma, acá esto está errado, por eso siempre les pregunto, el riesgo de carcinoma, ¿cómo ocurre? Porque acá está mal y los que solamente ven las diapositivas no van a contestar la pregunta. Los tubulares son el 22%, los túbulos vellosos el 40% y los vellosos 50%. Está al revés. Pregunta de examen. Los no neoplásicos son los hiperplásicos, los hamartomas y los inflamatorios. Disculpen que esto de guardia ayer. No van a cáncer o raramente van a cáncer. Los neoplásicos, los tubulares, tubulovellosos o vellosos, son lesiones benignas por definición, pero con relación importante a desarrollar cáncer. Pueden ser pediculados o sésiles, como ya lo han visto. Los adenomas vellosos son generalmente más grandes que los tubulares y más frecuentemente son sésiles. Los síntomas son los que aparecen ahí. Los adenomas, evaluación y diagnóstico. Hacemos enema con vario, puede ser, pero fundamentalmente usamos colonoscopía. ¿Para qué? Para tomar una buena biopsia. Tienen el diagnóstico por colonoscopía la cantidad de pólipos, por radiología también la cantidad de pólipos que hay. La secuencia de adenoma-carcinoma está bien establecida. Muchos cánceres colorectales, como les he dicho, si no todos, provienen de la secuencia de adenoma-carcinoma. La duración de la secuencia de adenoma-carcinoma es variable. En promedio está entre 8 a 10 años. El manejo de las adenomas, todos deben ser extirpados. La polipectomía endoscópica es la extinción total y nos permite la histología precisa. El examen microscopio nos puede decir que el pólipo es tubular o velloso, tiene bajo o alto grado de displasia o ya hay carcinoma evidente. Adenomas, el manejo. Ya les dije, los pólipos pediculados, polipectomía endoscópica. Los pólipos sésiles, grandes, más de 2 centímetros, con frecuencia histología vellosa y alto potencial maligno, se hace resección colónica formal. Si la resección endoscópica es incompleta, hay que hacer resección colónica. Los pólipos malignos que tienen cáncer se manejan como cáncer. Síndromes polipósicos, vamos a mencionar solamente uno importante, la poliposis adenomatosa familiar, PAF. Más de 100 pólipos adenomatosos en colon y recto diagnostican PAF. Es heredado autosómico dominante con 100% de penetrancia entre 1 a 10.000 nacidos vivos, 1% en todos los cánceres colorectales. Todos, esto es importante, todos desarrollarán cáncer colorectal si la colectomía no se realiza. Entonces, pueden ser lesiones benignas por un momento,
que van a malignizar en un 100%. En un 100% malignizan estos pólipos de la PAF. Entonces hay que extirparlos antes que malignicen. Hay manifestaciones extraintestinales como tumores desmoides, osteomas, quistes sebáceos, se llama síndrome de Gardner. Y cuando hay tumores cerebrales se llama síndrome de Turcot. Miran esa foto con una cantidad impresionante de pólipos. Acá también hay formas incompletas. El gen conocido, el gen APC de la poliposis adenomatosa coli, que está en el croma 5q21. El tratamiento de la poliposis en los familiares es proctocolectomía, extirpación o rectocolectomía del recto y el colon. Y hablamos del síndrome de Gardner, hablamos del síndrome de Turcot, enfermedades inflamatorias. Vamos a hacer solamente un resumen de ellas porque no son preponderantes en nuestro medio. Aunque yo decía que no había visto hace unos 8 años, cuando daba esta clase, decía que no había visto ni Crohn ni colitis. Actualmente sí hemos visto regular cantidad de colitis fundamentalmente y un poco de Crohn. Son enfermedades inflamatorias que existen en nuestro medio con baja incidencia. Tienen la característica de ser, al parecer, de origen inmunológico, puesto que responden a la prednisona, por ejemplo. Las características fundamentales de la colitis es la diarrea, gran cantidad de cámaras diarreicas por día. La enfermedad de la colitis va de la boca al ano solamente. En cambio, el Crohn no tiene muchas diarreas, pero tiene muchas fístulas y va de la boca al ano. Ambas reciben tratamiento con sulfasalacina en un principio. También se usa corticoides en su tratamiento. Y van a cirugía, que es lo que nos interesa cuando tienen complicaciones, cuando retardan la edad de crecimiento y cuando tienen seria evolución que las hace no responder al tratamiento médico. Esas son las enfermedades inflamatorias que se llaman enfermedad de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Van a ver ustedes algunos cuadros de su diagnóstico y su tratamiento, como les dije, sulfasalacina y tratamiento quirúrgico. Cirugía laparoscópica o colorectal a veces yo lo agrego ahí. Sin embargo, no es tan relevante para ustedes. De hecho, que no va a preguntar nada de cirugía laparoscópica colorectal. Pero vamos a ver que puede aplicarse en cirugía colorectal la laparoscopía. Sí puede aplicarse en estas patologías. Las ventajas son estas. Son las ventajas generales de la cirugía laparoscópica: menor estancia, menos dolor, menos cilio, menos tiempo de convalecencia. La dificultad técnica es importante. Hay dificultades, mayor duración, mayor costo del procedimiento. Los equipos son bastante caros. Las objeciones son importantes, aunque se han superado últimamente. Una de ellas es la enfermedad diverticular por la paroscopía. Lo hacemos frecuentemente. Las, las resecciones de colon por la paroscopía las hacemos frecuentemente. Es más en enfermedad diverticular que en otras cosas. Vemos acá sus ventajas. Siempre hay ventajas contra las desventajas de la cirugía laparoscópica en enfermedad diverticular. Es pues un procedimiento seguro, no está asociado con mayor morbilidad y mortalidad en manos experimentadas. En emergencia, los pacientes con diverticulitis perforada y peritonitis son cuestionables. La superioridad de estas resecciones laparoscópicas debe ser mostrada en el futuro con estudios bien diseñados, con estudios prospectivos y aleatorizados. Acá van a ver de repente después una película de un absceso diverticular operado por la paroscopía, otra operación de una fístula, colon vesical
hecha por la paroscopía. No tenemos tiempo para verla realmente, porque nos falta hablar todavía de cáncer de colon. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? Vamos a hablar de cáncer de colon. Es importante el nivel en el cual ocurre el cáncer, porque hay que diferenciar bastante lo que es recto de colon. Hay muchas definiciones de la división entre recto y colon. Sin embargo, se ha determinado que la separación de las tenias en una área morfa del colon significa que ya estamos a nivel del órgano recto. Y es importante para estudios estadísticos y de la propia realización de las colectomías. La historia natural del cáncer de colon es sencilla. El colon izquierdo se lleva el 50% de los cánceres, el colon derecho el 25% y hay 4 a 5% de lesiones sincrónicas. ¿Qué es una lesión sincrónica? Cuando un pobre paciente tiene un cáncer de colon, por ejemplo, en el ciego, y en el mismo momento del diagnóstico tiene un cáncer en el sigmoides, o sea, tiene dos tumoraciones en un mismo momento. La mayoría de los cánceres colónicos, como dije, provienen de pólipos adenomatosos preexistentes. Y estas 6 razones son las que sustentan esta definición de evolución de los adenomas hacia cáncer. Hay prevalencia de los adenomas. La prevalencia de los adenomas correlaciona con la prevalencia de los carcinomas. Tejido adenomatoso frecuentemente acompaña al cáncer. Los adenomas esporádicos se identifican a nivel de la adenomatosis familiar polipósica. Además, los adenomas grandes tienen más atipia celular y presentan más anomalías cromosómicas que las lesiones pequeñas. La distribución es similar en ambos casos y los adenomas se encuentran en un tercio de especímenes de cáncer colorectal. Ahí ven ustedes, el 27% de los cánceres ocurren a nivel del colon sigmoides, 37% en el recto. Y después se va dividiendo en porcentajes en el resto del colon. ¿Cómo se disemina el cáncer colorectal? El cáncer colorectal se disemina por vía sanguínea, perdón, por vía directa primero, ocurre en forma longitudinal, transversal y radial y afecta a órganos vecinos. La diseminación puede ser linfática y es la más importante porque nos da el pronóstico de enfermedad. Los tumores digestivos tienen la preponderancia de diseminarse hacia los ganglios. Por lo tanto, las cirugías de estómago, de páncreas, de colon son radicales porque se acompañan de disección ganglionar, de linfadenectomía. Entonces, las colectomías por cáncer tienen que ser colectomías radicales, derechas, izquierdas, etcétera, porque tienen que ser acompañadas de disección de los ganglios, de linfadenectomía correspondiente. En el estómago los ganglios están diseminados a todo alrededor del estómago. En el colon, felizmente, los ganglios están en su mesocolon correspondiente. Y simplemente uno va a la raíz de la arteria que irriga el colon y extirpa todo el meso correspondiente a esa parte del colon. Y por lo tanto, se realiza la linfadectomía con bastante facilidad. La otra forma de diseminación es sanguínea, va a pulmón y al hígado, y la diseminación peritoneal también está descrita, aunque no es muy frecuente. Factores dietéticos asociados existen, la alimentación también, son factores nada más, son factores asociados, porque ya
ustedes que los cánceres, en el 80-90% provienen de pólipos. Y acá pueden ver el esquema. La pared del colon, el pólipo está creciendo en la mucosa, es un cáncer in situ. Acá llega hacia la muscular y es un estadio T3. Se forma el pólipo, llega a la submucosa, atraviesa la muscular, llega a la subserosa y hace metástasis a el hígado y a el pulmón, al pulmón. Se habla de ácidos biliares y sus condiciones predisponentes. ¿Cómo se presenta el cáncer de colon? El cáncer de colon se presenta en emergencia o con síntomas crónicos. El cáncer de colon derecho es anemizante. Tiene la característica fundamental que produce anemia. Todo anciano con anemia debe ser evaluado por una colonoscopía para descartar cáncer de colon derecho. El cáncer de colon izquierdo, es decir, el descendente y el sigmoides, se caracteriza por cambio del hábito intestinal, dolor abdominal cólico y sangre en las heces. Es decir, es estenosante. Ocasionalmente hay masa abdominal, fistulización, en el sigmoides puede haber hematuria, hay fístulas gastrocólicas, 20% de la enfermedad está diseminada, es decir, es un estadio 4, metastásico. Es el peor estadio que puede ocurrir. ¿Qué se hace en la investigación del cáncer de colon? Enema de bario, sí, puede usarse, pero más importante es la colonoscopía. ¿Por qué? Porque nos permite hacer la biopsia correspondiente y tener el diagnóstico etiológico. Ningún cirujano se va a atrever a operar un cáncer de colon derecho o izquierdo, hacer una colectomía más linfadectomía correspondiente, sin una muestra de patología que diga que es cáncer. Para estadiaje también es importante la tomografía abdominal. En Almenara nosotros tomamos tomografía de tórax, abdomen y pelvis para cualquier paciente con cáncer colorectal. Si ya tenemos tomografía, no pedimos radiografía de tórax. La ecografía para el hígado tampoco pedimos porque ya tenemos tomografía. Ecografía intraoperatoria se usa fundamentalmente para buscar metástasis ocultas a nivel del hígado. Ecografía excretoria para ver tumores izquierdos donde hay infiltración del uretra. La resección del cáncer de colon es el único tratamiento efectivo y ofrece real esperanza de cura en 2/3 de pacientes que sobreviven después de una resección potencialmente curativa. La recurrencia es muy rara luego de 4 años de sobrevida libre de enfermedad. Es decir, la recurrencia después de 4 años es bastante rara, después de 4 años de la operación. Y si ocurre, actualmente se establece que son 3 años. Si ocurre la recidiva, hay diferentes formas de afrontarla. Sin embargo, la mayor parte de veces se puede considerar que el paciente está curado de ese cáncer a los 3 o 4 años, como dije anteriormente. En el cáncer de colon hay evidencia actual del valor de la quimioterapia. Después lo vamos a mencionar mejor. Preparación para cirugía, ya saben ustedes por sus clases cómo se prepara un paciente para cirugía, cuenta de glóbulos rojos, glóbulos blancos, riesgo quirúrgico, etcétera. Preparación para colon, de colon, mecánica de colon, si se usa con polietilenglicol. Por vía oral se limpia el colon, no se esteriliza, pero se baja la carga bacteriana al mínimo para que no haya infecciones. Profilaxis tromboembólica cuando es necesario. Antibiótico profilaxis es mandatoria. Fertilización vesical también. La excisión radical del tumor colónico con apropiado pedículo vascular y drenaje linfático, vuelvo a insistir en el drenaje linfático acompañado, es la mejor operación para obtener control local. La resección clásica remueve el drenaje linfático a lo largo de la suplencia vascular. Ileocólica y cólica derecha, se hace colectomía derecha, cólica izquierda, se hace colectomía izquierda, cólica media, colectomía transversa. Acá vamos a ver primero
la colectomía derecha. Colon derecho, ya saben ustedes que es ciego, ascendente, ángulo hepático y mitad del transverso. Colon izquierdo es la otra mitad del transverso, ángulo esplénico, colon descendente y sigmoides. En la colectomía derecha, ustedes dirán, si el tumor es en el ciego, ¿por qué usted se va hasta el colon transverso y lo saca? Porque tenemos que sacar todo este mesocolon, todo este meso, porque ahí están los ganglios metastásicos. Se hace la colectomía derecha y la anastomosis ilio transversa. Vamos a ver la colectomía izquierda, es muy importante definirla. Colon descendente y colon sigmoides son los que se resecan. Se hace la colectomía izquierda, sacando todos los ganglios que están en este nivel, y se hace la anastomosis colorectal. Esta anastomosis puede ser manual, puede ser instrumentada con autosuturas. Importante es la metástasis operables de enfermedad diseminada o avanzada. Las metástasis pueden ser operables en hígado o pulmón. Si hay una o tres metástasis, se pueden resecar si están a un solo lado del órgano correspondiente. El momento de la resección puede ser discutible si hacer la resección del colon y concomitantemente en el mismo acto operatorio, la operación de hígado o operación de pulmón, es discutible cómo hacerla. Algunos autores recomiendan hacerla 2 meses después, separar las 2 meses a las resecciones del colon donde está el cáncer y el hígado donde está la metástasis o el pulmón donde está la metástasis. Si la enfermedad es diseminada inoperable, se hace solamente quimioterapia. Es decir, si las metástasis son inoperables, se hace quimioterapia con 5-fluoracilo. El estadio lo vemos acá mejor, acá lo vemos mejor. Las otras anteriores son prácticamente lo mismo. Vemos el T del tumor, la N de nódulo o ganglios y la M de metástasis. A medida que el tumor es más profundo, aumenta de T1 a T4. A medida que los ganglios son están más comprometidos, de N1 de N1 a N3. Y las metástasis, a medida que son mayores, M1 y M2. Con esta medición de TNM se hace el estadiaje correspondiente, 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 se opera, 1 y 2 se operan y ahí queda. El estadio 3 se opera y como son ganglios positivos del estadio 3, se va a quimioterapia posoperatoria, adyuvancia posoperatoria. Y el estadio 4 ya se los mencioné a ustedes, el estadio 4 ya no se opera lamentablemente, más aún si es irresecable. El paciente con quimioterapia en estadio 4 metastásico va a vivir solamente 1 o máximo año y medio o 2 años con su quimioterapia correspondiente. Bueno, justo hemos acabado 1 hora, tenemos un descanso de 5 o 6 minutos para poder entrar a la otra clase de patología proctológica. Descansamos 5 o 6 minutos, por favor. Tomen un poquito de agua.
Vamos a continuar la clase en la segunda parte, patología quirúrgica anorrectal. Vamos a hablar primero de abscesos y fístulas anales. Incidencia de las fístulas anales, básicamente su epidemiología. Helsinki, un trabajo hecho en Helsinki para fístulas anales no específicas criptoglandulares. ¿Qué quiere decir esta? Que se originan en las criptas glandulares del ano. 8.6 por 100.000 habitantes, 90.4% de las fístulas son criptoglandulares. Edad de presentación entre 20 y 60 años, promedio 40 años en ambos sexos, hombre-mujer, más frecuente en el hombre, 1.4 contra 1. Se habla de raza, higiene personal y ocupación sedentaria y hábito intestinal. Son factores asociados simplemente. Eisenharmer en el 54 ya mencionaba que absceso y fístula son la misma condición, siendo el absceso la fase aguda y la fístula la fase crónica. La fístula anal es resultado de un absceso no rectal con sepsis anal resistente o un tracto epitelizado. Fístula es la comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, por lo general con tejido de anulación. La fístula anal es el tracto o cavidad que comunica el recto y el canal anal con una apertura identificada externa. Usualmente hay una apertura externa, o el orificio secundario, un tracto principal y un orificio interno o apertura interna, el orificio primario. Criptoglandularia, dijimos, la teoría criptoglandular que se origina en las criptas, en las glándulas, el 90% de fístulas. Acá podemos ver un esquema muy bonito de Netter que nos permite ver, acá están las glándulas o las criptas, donde se originan los abscesos y que evolucionan hacia fístula, ¿correcto? A nivel de la línea pectínea o línea dentada. Caben esfínter interno, esfínter externo, esfínter interno, esfínter externo. El problema de las fístulas es que atraviesan el esfínter. Atraviesan el esfínter, entonces cuando hay que operarlas hay que tener mucho cuidado con las fístulas, mucho cuidado. Que podemos dañar el esfínter interno y el externo y producir incontinencia fecal. Entonces, acá en el canal anal y en el recto está el orificio interno. El trayecto va hasta el orificio externo que está en la piel perianal. Los abscesos pueden ser submucoso, interesfintérico, perdón, perianal, interesfintérico, submucoso, isquiorrectal y supraelevador. Ahí es donde se identifican los abscesos anales, que van a evolucionar a fístulas en el 50% de casos. Otras causas 10%. Ya dijimos que el 90% es la teoría criptoglandular, origen en las criptas glandulares. Y el 10% ocurre en enfermedad de Crohn. Ya les dije que la enfermedad de Crohn es muy fistulizante. La colitis ulcerativa, tuberculosis, inadenitis superativa, carcinoma anal, linfoadenoma venéreo y actinomicosis. ¿Cómo se clasifican? En interesfintérica el 45%, transesfintérica el 30-40%, supraesfintérica 4%, extraesfintérica 2%. Acá está una interesfintérica entre los dos esfínteres. Una fístula transesfintérica atraviesa esfínter interno y esfínter externo. Una supraesfintérica que va al espacio supraelevador y una extraesfintérica que tiene una prolongación interna y una prolongación externa. Fístulas complejas son las que son difíciles de tratar.
Tiene un tratamiento, lleva alto riesgo de alterar la continencia, el tracto cruza el 30-50% del esfínter externo, son las transesfinterianas altas, las supra y las extraesfintéricas, anterior en las mujeres con múltiples tractos, la fístula recurrente, la incontinencia persistente con irradiación local o la enfermedad de Crohn. Cuadro clínico, proctoscopía, fistulografía, ecografía, resonancia magnética y examen bajo anestesia. Todo paciente con patología proctológica tiene que hacer una proctoscopía. Cuadro clínico es sumamente importante. Cuadro clínico de la fístula es secreción constante por el orificio externo, cero purulento o seroso. No doloroso, drena, drena, mancha la truza, drena y drena. La fistulografía no debe usarse porque no da buenos resultados. Muchos resultados falsos positivos y falsos negativos. La ecografía anal sí sirve, la resonancia sí sirve para fístulas complejas, el examen bajo anestesia es lo más importante para mí. La evaluación clínica es importante, la fistulografía ya les dije que tiene muchos falsos y no se usa, yo no la uso pues, especialmente, la ecografía anal sí es buena y la resonancia magnética se usa básicamente para fístulas complejas. Ahí pueden ver ustedes una resonancia magnética. Objetivos del manejo de una fístula: definir la anatomía de la fístula, drenar cualquier estresis asociada, erradicar el trayecto fistuloso, prevenir la recurrencia y preservar la continencia e integridad del esfínter, que es lo más importante. Si no vamos a saber preservar la continencia y la integridad del esfínter, es mejor que no operemos fístulas, ¿correcto? Procedimientos de fistulotomía, fistulectomía, uso de celdades, colgajo de avance endorrectal, se usa la cola de fibrina y el tapón para fístula anal. La fistulotomía es el mejor procedimiento que se usa para una fístula simple. Miren ustedes acá una fistulotomía, cómo saca solamente este pedazo de tejido. En cambio, la fistulectomía saca mucho más tejido. Por lo tanto, la fistulotomía es la técnica de elección para las fístulas simples, para las fístulas simples. Hasta la fistulotomía, estrechamiento de la fístula con un bisturí que puede ser eléctrico, curetaje de la misma y marsuperización, es decir, un sujet alrededor de los bordes de la fístula para mejorar la evolución y una rápida cicatrización. La fistulectomía no se debe usar porque daña mucho tejido, más sí la fistulectomía core auto, o sea, por enucleación. Se saca el trayecto, se llega al orificio primario o interno y se le cierra con puntos, 2 puntos o con un colgajo de avance endorrectal. Los sedales. Muy antiguos, lo que se usa actualmente es la fistulotomía con sedal en 2 tiempos. En el lado izquierdo pueden ver ustedes el trayecto fistuloso transesfintérico. En el lado derecho cómo se coloca el sedal a nivel del trayecto fistuloso. El bajo de avance endorrectal se usa más que todo para fístulas rectovaginales que para fístulas perianales. La cola de fibrina fue algo que se usó por mucho tiempo, sin embargo, hace ya 10 o 15 años se dejó de usar porque tenía muchas fallas. El colgajo de avance, ay, perdón, pedales en 2 tiempos, ya lo dije. Colgajo fundamentalmente lo uso para
fístulas rectovaginales, no fístulas perianales. La de Fiorina se ha dejado de usar porque tenía una tasa de cicatrización del 14 al 60% nada más. Tapón para fístula anal lo usé por mucho tiempo, sin embargo, también ha tenido sus problemas con una alta tasa de fracaso que llega al 50% y es bastante caro, por lo tanto, no se usa mucho como al principio cuando apareció. Es El tapón para fístula es suturable, es biosintético, producido por Cook Surgical y es el nombre Surgisis AFP. Es un cucurucho, se tuneliza y se pone de esa manera. Tiene grandes ventajas. No se corta el tejido, no se hace fistulotomía ni fistulectomía, solamente se coloca el tapón para fístula. Sin embargo, para fístulas complejas debe tener buen resultado. Debe tener buen resultado. Fisura anal. En conclusión, fistulotomía es lo mejor para fístulas anales simples. El uso de sedales para fístulas complejas. Queda el tapón para fístulas complejas, pero su costo es un poco elevado. Fisura anal. La fisura anal es una herida a nivel del borde anal. 90% ocurre en la línea media posterior, en la línea media anterior 25% y 8% en hombres. En mujeres 25%, 3% en la línea media anterior y posterior, biposicional. Etiología, trauma del canal anal por heces duras. Ocurre espasmo del esfínter o un círculo vicioso entre dolor anal, temor al defecar, pasaje de heces duras y mayor estimulación del esfínter interno. Patología puede ser una fisura aguda, temprana, una herida simple con anodermo o una fisura crónica con síntomas de más de 8 a 12 semanas. Hay edema, fibrosis, plicoma, centinela, ota cutáneo, margen distal, papila hipertrófica en proximidad de la fisura. La base, fibras del esfínter. Lo mejor se ve en una buena foto. Es una fisura aguda, es una herida posterior. La fisura crónica tiene las características de que tiene un plicoma centinela en el borde distal, una papila hipertrófica en el borde proximal y se ve en la base las fibras del esfínter interno. Ahí está mejor la fisura crónica. Se puede ver el plicoma centinela, la papila hipertrófica no se ve bien, pero se ve el músculo liso circular interno a nivel de la base de la fisura. La característica más importante, ahí está, es que aparece la fisura crónica en la línea media posterior fundamentalmente. Menos porcentaje en la línea media anterior y cuando aparece a los costados dudemos de que es una fístula per se. Pensemos en Crohn, colitis ulcerativa, sífilis, tuberculosis, leucemia y SIDA. Cuando aparece la fisura a los costados del ano. Que aparece atrás y va adelante, bienvenida sea. Porque se va a tener que operar seguramente ese paciente. La clínica, síntoma cardinal, intenso dolor y particularmente después de la defecación. Eso es característico en el paciente. Se queja de mucho dolor después de defecar. Dolor agudo, cortante, quemante. La fisura aguda de corta duración y la fisura crónica dura varias horas, aún todo el día. El sangrado rectal es común también, usualmente limitado o mínima sangre rojo brillante al defecar.
La clínica, básicamente el dolor en el 90%, sangrado 71%, estreñimiento mayor de 3 días 13%, pujo al defecar 29%, prurito 6.2 y humedad 3.3. El estreñimiento y el pujo no universalmente presentes, a lo que uno pensaría que sí, ¿no es cierto? Importante en el diagnóstico de la historia clínica, característico el dolor al defecar. Examen clínico, ya les mencioné las características de la fisura aguda y la fisura crónica. La instrumentación con proctoscopio es imposible, imposible. En la fisura aguda, el 50% de las fisuras agudas curan con terapia conservadora. Eso es importante. Ya les dije más de una vez que el que sea uno cirujano no quiere decir que todo se va a operar. 50% curan con terapia conservadora. ¿En qué consiste la terapia conservadora? Baños de asiento con agua tibia, suplemento de fibra, psyllium, básicamente el metamucil, con o sin anestésicos tópicos o cremas, con drogas antiinflamatorias. Objetivo, romper el círculo vicioso de seduras, dolor y espasmo reflejo. Lo mismo, fisura crónica. Se ha usado muchas cosas para manejo de la fisura crónica, como por ejemplo nitratos tópicos como nitrato, nitrato, bloqueadores de los canales de calcio como nifedipino, diltiazem y toxina botulínica. Sin embargo, ninguno ha superado a la esfinterotomía química, perdón, a la esfinterotomía quirúrgica. Técnicas quirúrgicas, la excisión clásica de de la fisura, como sin esfinterotomía, dilatación anal no debe hacerse ya. La dilatación anal produce mucha lesión del esfínter interno. Esfinterotomía interna con validad lateral y posterior es lo que debe de hacerse de preferencia. Anoplastía B minúscula Y, o colgajo de avance del anodermo. La técnica quirúrgica más usada y la que más resultados da es la esfinterotomía interna lateral y parcial, por supuesto. Acá está esfinterotomía interna parcial y lateral. ¿Por qué esfinterotomía? Porque cortamos el esfínter. Interna, porque se corta el esfínter interno. Lateral, porque se corta un costado del ano. Y parcial, porque se corta el esfínter solamente parcialmente. Ahí está la esfinterotomía, mejor la vemos en este de acá. Como este es el ano, ahí está la línea dentada, un espéculo, otro espéculo, y está cortando el esfínter interno. Otra foto que se hace con bisturí, y pasamos a ver hemorroides. Entonces, la fisura anal crónica, su tratamiento de elección es esfinterotomía interna parcial lateral. Recordemos que la fisura aguda cura en el 50% de casos con manejo médico. Y si la fisura aguda pasan 8 a 12 semanas y no cura, se convierte en fisura crónica y por lo tanto requiere tratamiento quirúrgico. ¿Hay tratamientos no quirúrgicos? Sí, esfinterotomías químicas con los medicamentos que ya les dije, sin embargo, estos no superan en efectividad a la esfinterotomía quirúrgica. Hemorroides. Son estructuras anatómicas normales que bajo ciertas circunstancias pueden convertirse en enfermedad. Son dilataciones venosas del segmento no rectal, siendo las más frecuentes las afecciones proctológicas. En las palabras en griego, hemorroides, hemorragia, jaima, sangre, ros, flujo. Ocurre en todas las edades, aumenta con la edad, 50% son personas mayores de 50 años. En los hombres la frecuencia es doble que en las mujeres. Frecuencia muy variable, de 4.4% a 80%. ¿Qué estudios serán? No sabemos. Clasificación: internas, encima de la línea pectínea, externas, por encima de la línea pectínea. Perdón, internas, encima de la línea pectínea y externas,
debajo de la niapectinia. La división es sumamente importante porque las externas son muy dolorosas. Las internas no duelen porque están sobre epitelio polisacrificado plano no queratinizado del recto y no duele. En cambio, las externas sí tienen dolor. ¿Por qué? Porque están sobre polisacrificado plano, perdón, sobre el tejido escamoso o que más o menos se va transformando en piel a medida que descendemos. Etiología. Hace muchos años ya se habló del cojín o almohadilla hemorroidal, almohadilla vascular, con la que todos nacemos a nivel del ano. Ocurre que estas almohadillas, por alteración del tejido de sostén, que las mantiene en su posición por encima del canal anal, bajan al canal anal y son presionadas por mayor presión y se convierten en hemorroides que sangran y se complican. O sea, el tratamiento fundamental va a ser manejar las hemorroides, pero cuando les pregunten por, cuando les pregunten por la causa, no se puede decir que el estreñimiento sea la causa directa, es un factor asociado. Es el descenso de de los cojines hemorroidales de una zona de poca presión a una zona de mayor presión en el canal anal por alteración del tejido de sustentación. Ahí están las hemorroides en sus tres posiciones, 3, 7 y 11. 3, 7 y 11. 3, 7 y 11. Hemorroides accesorias. Grados 1, 2, 3 y 4. Es la clasificación más importante que puede haber. También es importante interna y externa. ¿Por qué es importante interna y externa? Porque las internas se pueden ligar sin anestesia y no duelen por lo que ya les dije. Las externas no pueden ligarse porque duelen demasiado, porque están compuestas ya por piel. Los grados, primer grado, cuando no descienden debajo de la línea dentada al esfuerzo, son sintomáticas porque tienen sangrado. Segundo grado, descienden debajo de la línea dentada al esfuerzo. Pueden ser vistas exteriormente y se reducen espontáneamente. El tercer grado son las que siempre están proyectadas y necesitan reducción manual. Y las de cuarto grado son las que siempre están prolongadas, están proyectadas, están prolapsadas y no se pueden reducir manualmente. Ahí están los 4 grados. Los síntomas: hemorragia, prolapso, secreción, irritación, pito, síntomas de anemia secundaria y dolor. La hemorragia es el principal síntoma de las hemorroides. El dolor, como ven ustedes, está en el último peldaño de la sintomatología, porque generalmente las hemorroides no duelen, sangran y pueden complicarse, pero normalmente no duelen las hemorroides. Importante para el examen que sepan eso. La exploración es inspección estática, dinámica, tacto rectal, proctoscopía y sigmoidoscopía. El manejo médico, la dieta alta en fibra es importantísima. Higiene y tópicos. Ya ustedes habrán visto en el mercado que hay gran cantidad de tópicos, ¿no? Hemorroidil, Factu, Cheriproc, todos tienen analgésicos, anestésicos, esteroides, antisépticos y antibióticos. No usemos mucho los que tienen esteroides porque pueden producir estenosis por exceso de uso. Básicamente usen el Factum, que es una crema que no tiene corticoides. Los métodos de fijación de mucosa son aquellos que tratan de subir la mucosa a una zona de poca presión para que las hemorroides sean exterminadas más arriba de donde están colocadas normalmente.
Los métodos de fijación de mucosa son la ligadura elástica fundamentalmente. Aquel proctólogo o gastroenterólogo que se dedica a ver hemorroides tiene que tener su pistola de barrón para ligadura de hemorroides. Otros métodos ambulatorios o de fijación de mucosa son la esclerosis, que no tengo ninguna experiencia, la crioterapia no tengo experiencia y la coagulación con rayos infrarrojos tampoco. Uso básicamente para mis hemorroides internas que no duelen a la ligadura elástica. Mejor se ve en una foto, acá está la pistola, se ponen dos ligas, se le pone el puntero para que puedan entrar las ligas, se captura la hemorroides con una pinza de Alice, hay un anoscopio ahí, y se dispara las dos ligas. Atrapan hemorroides y esta cae en 2 o 3 días. Y se acabó, no duele porque está en las hemorroides internas. Están ligando hemorroides que son internas. Repito y repito y repito. Las hemorroides externas tienen que operarse, no se pueden ligar. Tratamiento quirúrgico, ya hemos las indicaciones de la cirugía, hemorroides externas con gran sintomatología o con trombosis, grado 2 o 3 que no responden a fijación de mucosa, cuarto grado, asociadas a otra patología orificial. ¿Qué pasos tiene la cirugía? Identificación de los paquetes, incisión triangular con base externa, el piel y subcutáneo, disección de los paquetes y ligadura del pedículo hemorroidal. Yo no hago ligadura del pedículo, simplemente lo coagulo con monopolar. No es necesario ligarlo porque ahí es cuando pueden haber complicaciones, la ligadura con el punto que se trata de poner ahí. Métodos. Abierto de Milligan Morgan es el que más uso yo, con su variante del otro bando. Método cerrado de Ferguson, hecho por los americanos fundamentalmente. Hemorroidemia submucosa de Parks, el método semicerrado de Ruiz Moreno y la técnica amputativa de Whitehead, que debe ser abandonada porque produce mucha estenosis. Acá ven ustedes la técnica de Milligan Morgan, disección de 3 paquetes hemorroidales, corte de la piel y ligadura del mismo. Y así queda. El otro método es el de Ferguson, método cerrado, que cierra finalmente donde estuvieron las hemorroides, hace el cierre. La técnica de mucosa de Parks no la conozco bien. Estas son las complicaciones. La que más le temo yo, la estenosis anal. Por no respetar los puentes de piel, no dejar piel entre los hemorroides, puede ocurrir estenosis anal. Muy difícil de manejar. Hay que hacer una plastía anal muchas veces. Conclusiones. Ligadura recomendada como tratamiento inicial de hemorroides de primero a tercer grado. Hemorroidectomía da mejores respuestas, pero asociada a más complicaciones y dolor que en ligadura. La cirugía reservada a falta de respuesta a ligadura. Solamente les voy a mencionar este procedimiento para el prolapso y hemorroides, la BPH se llama así, técnica del hongo, que yo la uso mucho, entonces las menciono. Ya sabemos la teoría de que las hemorroides ocurren por el prolapso de los cojines hemorroidales que tenemos desde el nacimiento. Antonio Longo creó esta pistola. Indicaciones 2, 3 y cuarto grado de prolapso hemorroidal. Las indicaciones son esas. Mejor vemos un gráfico, unas fotos, y que vamos a entender en qué consiste la pistola. Acá hay hemorroides internas, hay hemorroides externas. Esta es la pistola, es un stapler o autosutura de 33 milímetros con sus aditamentos especiales para poder colocarla. Se pone el dilatador, se fija con puntos el dilatador, se hace una jareta por encima de la línea pectínea, 3 a 5 centímetros por encima de la línea pectínea, una jareta que va a ser útil para meter la cabeza, el cabezal. Se mete el cabezal, se cierra la pistola
Ahí está cerrándose, se cerró la pistola y se hace el disparo correspondiente. Queda así una línea de grapas. Como ven ustedes, las hemorroides han subido de una zona de presión alta a una zona de presión baja. Y van a disminuir su tamaño en forma espontánea. Para acabar, vamos a hablar del prolapso rectal. Prolapso rectal, van a ver ustedes, no es muy frecuente, pero sí hay prolapso rectal. Desde tiempos remotos, bueno, no muy remotos, 1837 ya se hablaba de prolapso rectal. El prolapso del recto es el descenso y salida de este segmento del recto de intestino grueso a través del ano. Puede ser prolapso simple de mucosa, descenso incluye solo la mucosa rectal o descenso completo, total o prosidencia. Todas las paredes del recto fluyen a través del ano. Lo mejor es un gráfico, como les dije. En el lado izquierdo pueden ver el prolapso de mucosa con la distribución de sus pliegues de forma radiada. En el lado derecho pueden ver ustedes los pliegues circulares que indican que es un prolapso completo, total o prosidencia. En niños, lo que ocurre es esto. Incidencia incrementada en mujeres y correlacionada con la edad. 50% son mujeres mayores de 70 años con prolapso rectal. No exclusivo de nulíparas. Un tercio son ancianas, solteras y nulíparas. No exclusivo de multíparas, perdón. Un tercio son ancianas, solteras y nulíparas. Incontinencia en mujeres llegó al 64%. Vamos a explicar después por qué es tan frecuente la incontinencia fecal y el prolapso rectal. Las nulíparas es el 22%, las multíparas 85%. Relación mujer-hombre 10-1. 10 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Etiología. La segunda es la etiología. La primera es una teoría, la segunda es la etiología. Intussuscepción. El prolapso rectal es una intussuscepción demostrada por estudios de Broden y Snellman en el año 68, con estudios cineradiográficos, proctografía defecatoria, y se encontró también anormalidades asociadas al prolapso rectal, como por ejemplo fondo de saco de duras muy profundo, excesiva movilidad longitudinal del recto y el sigmoides, excesiva laxitud y atonía del diafragma pélvico, esfínter anal débil e incontinente, defecto de fijación del recto. Todos son factores asociados. La causa es intussuscepción. Repetí de nuevo, intussuscepción. Otras etiologías o factores predisponentes están ahí. Una graduación, no hay ninguna gradación que se acepte en forma general. Cuadro clínico es el que puede aparecer acá: prolapso, moco, sangrado, estreñimiento, diarrea y urgencia al defecar e incontinencia fecal. Al examen de todo esto, es importante las complicaciones: irreductibilidad y gangrena, proctitis, ulceración y hemorragia y rotura del prolapso. ¿Qué examen debe hacerse? Básicamente sigmoidoscopía. El diagnóstico diferencial se hace con prolapso de mucosa y hemorroides, básicamente. Clásicamente, el tacto rectal del hemorroides se encuentra con un esfínter duro. En cambio, un esfínter duro. En cambio, en el prolapso rectal se ve como el esfínter está débil y uno ingresa fácilmente a ese nivel. El tratamiento cercaje anal está obsoleto y no debe usarse. Cerrar el ano con un metal de cerclaje ya no debe hacerse. No sirve para nada. Operación de Delorme, sí,
Yo hago Delorme. A todos mis pacientes les hago Delorme. A todos mis pacientes les hago Delorme. Se hace una mucosectomía primero y luego una aplicatura de la muscular. Otras operaciones abdominales que hay. No, el Delorme es una operación perineal. Las operaciones abdominales son las promontofijaciones o rectopexias. Montofijaciones o rectopexias. Puede ser una rectopexia suturada, anterior, rectopexia posterior, una esponja de Ivalon, resección rectopexia y rectopexia laparoscópica. Las rectopexias se consideran que la mejor indicación para el mejor tratamiento para un prolapso rectal completo es la rectopexia o promontofijación. ¿Correcto? Yo aprendí en Inglaterra cuando fui a hacer mi fellowship a hacer Delorme y me quedé con Delorme. Me va muy bien con Delorme, pero hay que saber, hay que conocer que el tratamiento de elección de las hemorroides, del prolapso rectal, perdón, es la promontofijación o rectopexia. Ahí está con puntos, según Kutaid, 2 o 3 puntos al promontorio sacro, se suspende el recto. Acá se pone malla de polipropilene, según notarás. Ahí está dejándole una ventanita al recto para que pueda distenderse sin problemas. La esponja de Ivalon. Dicen que los ingleses ya no lo están usando mucho porque hay mucha reacción fibrótica que hay. La técnica de operación de Orloy, que originalmente se hacía con fascia del muslo, actualmente se hace con malla de polipropilene. Cáncer de recto y finalizamos con cáncer de ano. Justo vamos a acabar 1 hora cada clase. Usted tiene su clase de técnica operatoria a las 2, ¿verdad? ¿No hay Sí, doctor. nadie? Ya. Sí, doctor. Justo vamos a acabar a las 1 para que tengan tiempo de almorzar y ir a su clase de técnica operatoria. Cáncer de recto y cáncer de ano. Cáncer de recto es más complicado para ustedes. Voy a hacer unas menciones nomás importantes en cáncer de recto. Actualmente es importante el cáncer de recto en el sentido de que apareció la neoadyuvancia. La neoadyuvancia del cáncer de recto quiere decir que se hace quimiorradiación preoperatoria. No es como el cáncer de colon. El cáncer de colon, ya les dije, que en estadio 3 va a quimioterapia posterior a la cirugía, adyuvante o coadyuvante. En el cáncer de recto, el estadio 2 y el estadio 3 se hace quimiorradiación neoadyuvancia preoperatoria para facilitar la disección del recto y que salga completo sin problemas. Importante mencionar la excisión total del mesorrecto. Hace mucho tiempo ya se describió lo que es el mesorrecto. El profesor Richard, el inglés él, demostró que el cáncer de recto tenía que ir acompañado de la excisión total del mesorrecto. ¿Por qué? Quiero ver la foto. Acá está. Miren ustedes el mesorrecto. Este es el mesorrecto. Es posterior y también anterior. Notó Hell que debajo del tumor
aparecían células cancerígenas. Por lo tanto, se tenía que extirpar el tumor con todo el mesorrecto, con la excisión total del mesorrecto, con la excisión total del mesorrecto. Y hay técnicas que ya son para especialistas, técnicas muy interesantes para sacar todo el mesorrecto. Entonces, el mesorrecto, el tratamiento actual del cáncer de recto es la protectomía con excisión total del mesorrecto. Protectomía quiere decir resección del recto. Protectomía puede ser parcial o total, pero siempre va acompañada de excisión total del mesorrecto. La altura es importante. Cuando se sueltan las aletas del recto en la cirugía, se ganan 2 a 3 centímetros. El borde inferior del tumor debe estar alejado 2 centímetros como mínimo de la línea de sutura. La resección abdominoperineal se usa cuando hay compromiso de esfínteres. Es una cirugía que se llama operación de Miles. Muy amplia, es muy amplia. Deja colostomía definitiva en el paciente. Deja colostomía definitiva. Se saca el ano, el recto, los elevadores, el sigmoides, el mesosigmoides y se cierra abajo. Queda sin ano el paciente, con una colostomía definitiva, pero muchos de ellos sobreviven a la operación y viven mucho tiempo, que se puede curar el cáncer de recto con una buena operación. Como les dije anteriormente, en cáncer de colon, la cirugía es la única manera de curar el cáncer de colon o el cáncer de recto. Pero Miles, en su época, tuvo mucha mortalidad al principio y mucha morbilidad. A medida que pasaron los años, ya los resultados fueron cada vez mejores y actualmente es la operación estándar del cáncer de recto inferior, es la operación estándar cuando hay compromiso de esfínteres, porque también hay excisión local que no debe hacerse en pacientes con SON, que sean T2, y se hace cirugía de conservadora de esfínteres también, con las autosuturas. Se puede hacer resección anterior baja, ultra baja y microcirugía endoscópica transanal. Esta es la resección en 2 tiempos con doble sutura, doble, con doble pistola de autosutura, ¿correcto? También se puede hacer la preservación de esfínteres, conservación de esfínteres manualmente. Acá se está haciendo autosutura doble, como les dije. Y finalmente tenemos que mencionar el estadiaje. Aquel que quiere ser oncólogo o cirujano oncólogo o ser radioterapeuta o incluso patólogo, tiene que aprenderse de memoria el estadiaje de cáncer de colon y el estadiaje de cáncer de recto. Tiene que recurrir al NCCN, National Comprehensive Cancer Network americana. Ahí está la clasificación de T, N y M de todos los órganos del cuerpo. Órganos del cuerpo como estómago, piel, femenino, masculino, etcétera. Todos los estudios que se hacen en Estados Unidos para mejorar el estadiaje y mejorar el resultado quirúrgico. En colon y en recto hay T, N y M. T de tumor, N de ganglios o nódulos y M de metástasis. Y como les dije anteriormente, estadio 1 se opera directamente. Estadio 2 y 3 se hace quimioterapia, quimioradioterapia neoadyuvante y después se opera al paciente. Estadio 4, ya hablamos del cáncer metastásico, solamente se le hace cuando es inoperable quimioterapia de sobrevida.
Ahí están cómo se maneja. Eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Pueden repasarlo ustedes. Para entrar a cáncer de ano, justamente vamos a acabar a la 1:05. El cáncer de ano es importante mencionarlo porque está en su vida en estos últimos años. El cáncer del conducto anal y del margen del ano son infrecuentes y son el 5% de carcinomas colorectales. La histología más frecuente es el carcinoma epidermoide o escamoso. Recuerden ustedes, el más frecuente es el carcinoma epidermoide o escamoso. En más del 80-90% de casos es carcinoma epidermoide. Otras histologías menos frecuentes son melanoma, adenocarcinoma primario, enfermedad de Payet y enfermedad de Bowen. Ligero predominio femenino en el cáncer del conducto anal, ligero predominio masculino en el cáncer del margen anal. Incremento en hombres del cáncer del conducto anal, que es más frecuente en mujeres, se debe a la presencia de homosexualidad, bisexualidad y condilomas anales. Los condilomas anales ya se han demostrado que tienen transformación maligna. Los carcinomas epidermoides anales y genitales, HPV, papillomavirus humano 16 y 18. La infección viral sostenida es precursor de malignidad. Eso ya se sabe. Y la importancia de la vacunación en las niñas. Y están hablando de la vacunación en los niños también. Presentación locorregional. La detección se permite hacerla en estadio temprano. Ocasionalmente lesiones T4 están avanzadas o tienen metástasis a distancia. La anamnesis, examen clínico importante. La biopsia de lesión sospechosa es sumamente importante para el diagnóstico. Exámenes, tomografía para el estadiaje. Y este carcinoma epidermoide es sumamente importante su manejo. ¿Por qué? Porque responde a quimiorradiación. El carcinoma epidermoide anal o del conducto anal responde a quimiorradiación. El 80-90% de pacientes son curados con quimiorradiación y sin cirugía. Es el tratamiento primario del cáncer anal de tipo epidermoide. Radioterapia a bajas dosis, 3000 centigrados, quimioterapia a base de 5-fluoracilo y mitomicina. La cirugía solamente ocurre para ese 10 o 20% de pacientes en los que falta respuesta al tratamiento quirúrgico. Otro cáncer menos frecuente es adenocarcinoma, que proviene de una extensión del cáncer rectal primario por encima de la pectinia. Primero del canal anal, porque hay epitelio cilíndrico de glándulas anales. Ocurre más frecuentemente en ancianos y mujeres, hay dolor perianal, edema y hemorragia, el diagnóstico se hace por biopsia, y el tratamiento es la resección abdominoperineal, operación de Miles, que ya les dije. Melanoma es malo, el melanoma es malo en cualquier localización. Y luego de piel y ojo, la localización más frecuente del melanoma es en el ano. Ocurre en el revestimiento epidermoide del canal anal adyacente a la línea dentada. Síntomas: invasión impide la curación. Es un tumor bastante malo. La quimioterapia y la radioterapia no le hacen nada. El único tratamiento que puede haber cuando vemos un paciente con cáncer del canal anal o del ano es la amputación abdominoperineal. Y así toda la sobrevida no es muy buena. Otro cáncer es el vaso celular, muy raro. Ocurre fundamentalmente en zonas expuestas al sol. Es más frecuente en hombres, en el caso del canal anal, se ve más anal, bordes elevados y ulceración central. Prurito, hemorragia y dolor son los síntomas fundamentales.
El tratamiento es la excisión local amplia y cierre primario o injerto también se puede hacer. La metástasis es rara y la recidiva local se maneja con resección. Reescisión. La enfermedad de Bowen es el carcinoma pavimentoso intraepidérmico de crecimiento lento. Es un cáncer in situ que progresa a carcinoma invasivo solamente en menos del 5% de casos. Diagnóstico en ancianos: hay prurito, ardor y hemorragia, lesión placa parda rauma, que permite visualizarlo adecuadamente, y hacer una excisión local amplia con márgenes limpios, y la recidiva se maneja con reexcisión. No es muy malo este tumor como el melanoma. Y la enfermedad de Payet es la enfermedad de Payet perianal extramamaria, originada en esta pregunta de examen, enfermedad de Payet anal, se origina en las glándulas apocrinas intraepidérmicas. Sin tratamiento da el adenocarcinoma de glándulas apocrinas, más frecuente en 60-70 años, prurito intratable extenso. Eso es importante, el prurito es intratable y es bastante intenso el prurito. Hay una placa exhematoide con ulceraciones. La biopsia permite el tratamiento de excisión colocal amplia. Lesiones avanzadas asociadas a carcinoma se hace resección adrenoperineal. Cuando los ganglios signales positivos, se hace disección ganglionar. Eso es todo lo que quería decirles, aparte de patología benigna, también patología maligna de colon, recto y ano. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Muy bien, entonces, justo hemos acabado a la 1 para que puedan ir a almorzar alguito y ir a su clase de técnica operatoria. Gracias, jóvenes, ya cumplí con ustedes. Mis clases correspondientes son mis 2 clases que siempre doy. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego, doctor. nos vemos. Hasta luego.